bienvenida a la clase número 2 del área de química, donde abarcaremos directamente el tema de enlaces químicos, posterior a conocer las teorías sobre la química. Lo primero que debemos saber es que como hablamos de química, hablamos de esos enlaces que se van formando, ¿sí? Esas moléculas que se van formando. Y allí tenemos que tomar en consideración algunos términos muy básicos del área de este tema. Por ejemplo, debemos saber qué es una molécula. Y es que hablamos de molécula a esa unidad constituyente pequeña de la materia. Por ejemplo, podemos ver que esta puede ser una molécula que dentro de ella va a almacenar todas las propiedades de un elemento químico. ¿Y qué es un elemento químico? Son los elementos que componen básicamente a todo lo que está en nuestro medio ambiente. Por ejemplo, un elemento químico puede ser el carbono, otro elemento químico puede ser el oxígeno. Para ir hablando más sobre un elemento químico, es importante conocer a su vez cómo está estructurada lo que es la tabla periódica. Y allí es donde nos vamos a ir a lo que es la tabla periódica que tenemos por acá. Observen, la tabla periódica está compuesta por periodos, grupos y familias, y que a su vez van a estar clasificados por metales y no metales. Y dentro de los no metales también podemos conseguir los gases nobles. Dentro de esta tabla periódica, que es la estructura y organizada de todos los elementos químicos, tenemos que conocer que está conformada por 118 elementos químicos, donde abarca desde los elementos que están en fase sólida, que allí mismo nos lo está marcando. Si queremos saber cuáles son los elementos que están en estado líquido, damos clic y son, por ejemplo, el mercurio y el bromo. El estado gaseoso, podemos tener el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, todos los que hemos marcado en rojo y los que desconocemos en qué fase o estado de la materia se encuentran. También debemos saber para este tema cómo se clasifican los elementos. Elementos metálicos, que son aquellos que tienen la capacidad de transferir energía de un elemento a otro, mientras que los elementos no metálicos no tienen esa capacidad. Por ejemplo, dentro de los elementos no metálicos tenemos el carbono, tenemos el oxígeno, que es uno de los más utilizados y el más común en nuestra vida cotidiana, el cloro, el bromo, entre otros. Y dentro de esos elementos no metales también conseguimos los que son los gases nobles. Debemos conocer que los gases nobles siempre se van a ubicar en el extremo derecho de la tabla periódica, prácticamente al final, donde a partir de ellos es que nosotros vamos a trabajar en este tema y en el desarrollo o en la resolución de los ejercicios. Por ejemplo, en los gases nobles nosotros tenemos 8. ¿Cuáles son? El helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Ellos van a ser uno de los parámetros para poder decir si esa unión entre dos elementos es o no es estable. También tenemos que saber cuáles son los elementos metálicos y cuáles son los elementos no metálicos. Y pues en esta tabla periódica tenemos la facilidad que si nosotros no le damos clic a ninguna de las opciones, nos marca todos los elementos. Sin embargo, si yo más nada quiero ver los elementos metálicos, doy clic sobre los metales y él automáticamente me despliega también qué es un elemento metal y a su vez me despliega también o me marca cuáles son esos elementos metálicos. Lo mismo puedo hacer con los elementos no metálicos. Al darle clic, él me dice qué son los elementos no metálicos. Por ejemplo, dicen que los elementos no metálicos son elementos que no son buenos conductores de corriente eléctrica y calor. También podemos conseguir aquellos que se consideran como otros no metales, los semimetales, los metales del bloque P, metales de transición, los alcalinoterros, que son los del grupo 2, periodo del 1 al 7. De este lado, nosotros tenemos
unos números que van del 1 al 7. Estos vienen siendo los periodos. Y los grupos vienen siendo del 1 hasta el 18. Ya conociendo cómo está estructurada la tabla periódica, ahora sí podemos iniciar con lo que es el tema de enlaces químicos. Entonces, decíamos que la molécula viene siendo esa unidad constituyente que es pequeña, pero que tiene todas las propiedades de un elemento químico. Pero que a su vez también tenemos que saber que es un átomo. La partícula, cuando hablamos de átomos, hablamos de esa partícula mínima, pequeña, que puede participar en cualquier reacción química. Es decir, un átomo de carbono, por ejemplo, un átomo de, dos átomos de oxígeno, y cuando hacemos la unión de esos tres átomos, uno de carbono y dos de oxígeno, tenemos lo que es el llamado dióxido de carbono. Esto es una unidad estructural de la materia y es básico y es tan importante para poder hacer o llegar a lograr lo que son las diferentes moléculas y los diferentes compuestos que tenemos en nuestra vida cotidiana. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo se van a unir esos átomos y cómo se mantienen unidos dando una molécula? Ahora, átomo es individual. Un átomo de carbono, un átomo de oxígeno, dos átomos de oxígeno. Pero cuando ellos ya se enlazan, se forma lo que viene siendo una molécula. Por ejemplo, una molécula de dióxido de carbono, una molécula de agua. En el caso del agua, ¿cómo se forma? Decimos o conocemos que la molécula del agua es H2O. ¿Qué significa? Que tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ahí está, y allí podemos observar la diferencia entre qué es un átomo y una molécula. Para que esto se llegue a formar o esta molécula se llegue a formar y no sea parte de que se vaya a descomponer fácilmente, allí hablamos de lo que son los enlaces químicos. Y cuando hablamos de enlaces químicos, hablamos directamente a la fusión de átomos, y moléculas para formar un compuesto químico. Átomos que se unen, forman la molécula y a lo último tenemos el compuesto químico. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, H2HSO4, está formado por hidrógeno, oxígeno y azufre. Estos compuestos químicos van a ser más grandes y complejos, dotados de una estabilidad. Cuando hablamos de compuestos, cuando ya está un compuesto, ese compuesto tiene que ser tan estable que no sea fácil de romper esos enlaces que se forman. Por ejemplo, acá podemos ver un enlace viene siendo la unión que hay entre la esfera roja y la esfera que tenemos acá. Esta sería la unión que hay entre ellos dos. Imaginemos que está el carbono y el oxígeno. La unión que hay entre carbono y oxígeno. Ahora, ¿por qué es importante que se enlacen los átomos? Y es que allí empieza a suceder lo que son las reglas del octeto. Cuando hablamos de las reglas del octeto, hablamos de que esa configuración electrónica debe ser muy parecida a la de un gas noble. Es decir, los últimos elementos que teníamos en la tabla periódica a mano derecha. Esa configuración electrónica se va a llevar a través de un diagrama o también conocido a nivel de media general como lo que es el método de la lluvia. En vista de que esto se debe enlazar, se debe llegar a la necesidad de alcanzar esa regla. ¿Lográndolo quién? Con la configuración muy parecida a lo que tenemos a los 8 gases nobles que tenemos en la tabla periódica. A su vez, nosotros también vamos a trabajar para poder visualizar cómo es el enlace químico que se forma. Y es que es importante saber que los enlaces químicos hay dos opciones. Está el enlace iónico o está el enlace covalente. Pero para poder determinar qué tipo de enlace se está formando, nosotros debemos realizar configuración electrónica, debemos realizar una estructura de Lewis y allí sí determinar. Por ejemplo,
Cuando hablamos de la estructura de Lewis, hablamos directamente a una simbología que fue propuesta por un científico. ¿Qué? ¿Cómo lo vamos a realizar? Allí vamos a tomar en cuenta son los símbolos de cada elemento químico. Algo muy fundamental en esta área es reconocer cuáles son los símbolos que se utilizan para cada elemento químico. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos el oxígeno, que es representado por la letra O. Ojo, los símbolos tienen que ser, si es una sola letra, va a ir representado en letra mayúscula. Si son dos letras de un mismo símbolo químico, la primera será mayúscula y la segunda será minúscula. Entonces, volvamos por acá. En este caso, la O significa oxígeno y la S significa azufre. Las colocamos en mayúscula. ¿Y cómo realizamos esta estructura de Lewis? Debemos realizar la configuración electrónica. Lo vamos a ver más adelante. En esa configuración electrónica, nosotros vamos a ver cuántos electrones tiene en su última capa o en su último orbital. Luego que ya nosotros tengamos esa cantidad de electrones que ocupan en su última capa, se van marcando con puntos. Es decir, por ejemplo, en el caso del oxígeno, en la última capa, en el último orbital, alberga 6 electrones, que son los que están marcados acá con X para hacerlos diferentes a los del azufre. Pero que a su vez el azufre está también en su última capa de configuración electrónica, tiene 6 electrones. Como nosotros debemos formar el enlace químico y el compuesto que sea tan igual a la regla del octeto o a la configuración electrónica del gas noble, ellos se van a compartir. Es decir, el azufre le va a ceder 2 electrones al oxígeno, cumpliéndose que el oxígeno tiene 2, 8 electrones en su última capa. Es decir, ya está más que estable. Y el azufre va a suceder lo mismo. Le va a suceder lo mismo que con lo que pasó ahorita. El azufre va a cederle también 2 electrones al otro oxígeno. Y así se arma lo que es la estructura de Lewis. Es decir, la estructura de Lewis va a ir siempre de la mano de lo que es la configuración electrónica. Nosotros no podemos realizar una estructura de Lewis sin previo hacer la configuración electrónica. Vámonos ahora a lo que son la parte de ejercicios. Para realizar los ejercicios es indispensable tener una tabla periódica a la mano. No es necesario tenerla en físico. En la tabla que les acabé de mostrar, que es esta, nosotros la vamos a tener en la plataforma. Algo muy importante, el número que está en la parte superior, en este caso, por ejemplo, el 1 del hidrógeno, me dice el número atómico, que es con el que vamos a trabajar para realizar la configuración electrónica. Entonces empezamos por acá con lo que es la resolución de ejercicios. Primero tenemos que saber qué es la configuración electrónica. Y la configuración electrónica, como antes lo había dicho, es la que nos va a permitir saber cuántos electrones tiene y cómo están ordenados en un átomo. Para esto se llega a la conclusión que se debe armar un método y en este caso se usaría el diagrama de Moller o también llamado método de la lluvia. Pero que también vamos a tener lo que es la configuración electrónica abreviada. 2 configuraciones muy básicas. Cuando vamos a hacer la configuración electrónica abreviada, vamos a buscar esa que se utiliza con el símbolo del gas noble que le procede, seguido por los electrones que sobrepasan el número atómico dependiendo del gas noble utilizado. Por ejemplo, vamos al primer ejemplo o al primer ejercicio. Nos dicen, determine la configuración electrónica extendida del fósforo, cuyo número atómico Z, que el número atómico lo representamos con Z, es 15. Nos vamos a la tabla periódica. Allí nos dice fósforo, que va a ser su símbolo químico es P, y el número atómico es 15.
nos vamos a la tabla periódica a comprobar si es cierto lo que nos dice el enunciado. Nos ubicamos por acá, fósforo, le damos clic y observamos fósforo, número atómico 15 y símbolo es P. Lo que tenemos acá en la parte de abajo es la masa atómica de cada elemento, pero en ese momento no la vamos a utilizar. Posterior a este tema, empezaremos a utilizar esos datos. Ya sabiendo que sí es lo que nos dice el enunciado, procedemos al ejercicio. ¿Qué debemos empezar? Debemos realizar la configuración electrónica. Y acá tenemos el diagrama de Moller, o también llamado método de la Joule, donde están los niveles que van desde el 1 hasta el 7. El subnivel, que vienen siendo los números acá, el 1, por ejemplo, el orbital, en este caso tenemos 4 orbitales, orbital S, orbital P, orbital D y orbital F, donde en cada orbital o en cada capa va a albergar una serie o una cantidad de electrones. Máximo, por ejemplo, en el orbital S va a tener un máximo de 2 electrones. En el orbital P va a albergar solamente hasta 6 electrones. En el orbital D alberga 10 y en el orbital F alberga 14. Debemos seguir las flechas. Por lo tanto, vamos a ir llenando. Tenemos que llegar hasta el número 15. No nos podemos sobrepasar, es decir, debemos empezar por el 1. 1S2. Aquí lo tengo, lo marco. Vamos al siguiente nivel. 2S2. Ya llevaríamos 4 electrones. Vamos ahora 2P6. Lo coloco. Luego bajaría al 3S2. Y por último, subiría otra vez a 3P6. Pero ¿qué pasa? Si yo coloco 6, se sobrepasa los 15 electrones. Por lo tanto, si yo sumo 2, 2 y 6, serían 10 más 2, 12. ¿Cuántos electrones necesito en la capa del P? Necesitaría solamente 3 para que en su totalidad sean 15. Ya teniendo lo que es la configuración electrónica extendida, podemos ya pasar a lo que es la configuración electrónica abreviada, que es la que va a estar en base a lo que es la tabla periódica. ¿Y cómo los ubicamos? Nos ubicamos en lo que es el fósforo, en el elemento fósforo. Vamos a seguir y luego vamos a subir un escalón. Es decir, que la configuración electrónica para lo que es el fósforo extendida es la abreviada, es la del neón, donde 3S2 y 3P3 viene siendo la configuración del neón. Y aquí lo podemos observar. Se toman siempre el último nivel. El último nivel va a ser lo que nos dice a nosotros si estamos o no estamos bien en el ejercicio. Esto sería con la explicación de cómo realizar una configuración electrónica extendida y cómo realizar la configuración electrónica abreviada. Entonces, retomamos como retroalimentación. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, ubicar siempre el elemento, ubicar el número atómico y luego realizar el diagrama de Moller, es decir, la configuración electrónica. Luego que ya la tenemos, la extendida, nos ubicamos en el elemento, le damos hasta lo que está en la parte de los gases nobles y subimos un escalón. Y allí nos dirá a qué elemento o qué configuración electrónica abreviada se parece a la del gas noble. Posterior a esto, anteriormente yo les decía que existían dos tipos de enlaces. Y es que el primer enlace que vamos a observar acá va a ser el enlace iónico. Cuando hablamos del enlace iónico, hablamos a esa atracción de electrones. Recordemos que electrones es lo que se va a poder enlazar con otros entre iones de cargas opuestas. ¿Cómo se va a formar ese enlace iónico? El enlace iónico se va a formar de un elemento metálico más un elemento no metálico. Por ejemplo, vamos a ir englobando
tanto la configuración electrónica como la estructura de Lewis de ciertos elementos, compuestos químicos. El primer ejercicio nos dice, realiza la estructura de Lewis para el siguiente compuesto iónico, en este caso el cloruro de potasio. Para nosotros saber el cloruro de potasio se forma con un átomo de potasio que va a ser representado con la letra K y un átomo de cloro, donde su número atómico va a ser 19 y el número atómico del cloro va a ser 17. Igual, nos vamos a la tabla periódica y lo comprobamos. Lo tenemos acá. Y el potasio viene siendo un elemento metálico, donde su número atómico, como lo indica, es el 19. Y luego ubicamos lo que es el cloro. El cloro lo tenemos acá, donde es un elemento no metálico, con un número atómico de 17. Ya conociendo estos dos datos, procedemos a realizar la configuración electrónica tal cual como lo hicimos anterior. Comprobamos potasio. Tenemos 10, 16, 18 y 1, 19. Quiere decir que el último nivel de ese elemento donde alberga electrones va a ser el nivel 4 del orbital S y que alberga un solo electrón. Este va a ser nuestro primer paso. Luego hacemos lo mismo pero con el cloro, donde observamos que en el nivel 3, es decir, en este que tenemos en rojo, alberga el orbital S alberga 2 electrones y en el orbital P alberga 5 electrones. Es decir, ¿cuántos electrones tenemos albergados al final? 7 electrones. Nos vamos a lo que es la estructura de Lewis. ¿Qué nos dice la estructura de Lewis? Colocamos lo que es los elementos químicos acompañados de la cantidad de electrones que alberga en su última capa, en su último orbital. En este caso, el punto morado sería el único electrón que alberga el potasio y en el cloro albergaría los puntos verdes turquesa, serían los 7 orbitales. Aquí entra lo que es la regla del octeto. Tenemos que observar quién está más próximo a cumplir la regla del octeto, es decir, quién de ellos dos, el potasio o el cloro, está más cerca a 8 electrones. Si vemos y observamos bien, vemos que el cloro es el que está más cerca a cumplir esa regla. Por lo tanto, el potasio, el único electrón que tiene en su último orbital, va a ser cedido a lo que es el cloro. Ahora, ¿por qué colocamos el más y por qué colocamos el menos? Recordamos que cuando hablamos de electrones, hablamos de esas cargas negativas. Por lo tanto, el potasio está entregando una carga negativa. Como es una sola, colocamos -1. Pero él queda cargado positivo. ¿Cuánto queda positiva? Con 1. Y así es como se realiza lo que es un enlace iónico. Vamos ahora a ver cómo sería un enlace covalente. Un enlace covalente es cuando se produce, cuando los átomos se unen para alcanzar la regla del octeto. Comparten electrones en su último nivel. Ahora lo vemos acá. Por ejemplo, realiza la estructura de Lewis para el siguiente compuesto covalente. Es decir, nitrógeno y hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? 3. Y esto es lo que es más conocido como el amoníaco. Vamos a observar cuál es el número atómico de lo que es el nitrógeno, que en este caso es el 7, número atómico 7, y el hidrógeno, que es número atómico 1. Nos vamos a lo que es la configuración electrónica. Tenemos que hacer la configuración electrónica dependiendo de las veces que tenga átomos. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno tengo que hacerlo 3 veces porque en el hidrógeno hay 3 átomos. Acá los tenemos y acá tenemos la configuración electrónica del nitrógeno. En este caso, el nitrógeno, su último
nivel o su última capa viene siendo el nivel 2, donde alberga ¿cuántos electrones? 7, 5, perdón. Vamos a realizar la estructura de Lewis. La estructura de Lewis la realizamos. Nitrógeno, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 electrones, y que el hidrógeno tiene solamente de a un electrón. ¿Cómo quedaría? El hidrógeno, para que el nitrógeno pueda cumplir esa regla del octeto, como lo nombramos anteriormente, cada electrón debe ceder su electrón. Es más fácil que el nitrógeno cumpla la regla del octeto que el hidrógeno, puesto que el hidrógeno solamente tiene uno. El nitrógeno tiene 5. Si cada hidrógeno cede su electrón, ya automáticamente la molécula de amoníaco se convierte en un compuesto orgánico con mucha equidad o equilibrio. Es decir, que es difícil de romper. Entonces, si vemos acá, el hidrógeno se dio un electrón, el hidrógeno se dio otro electrón y este se dio, quedando el nitrógeno con ¿cuántos? 2 por acá, 4, 6 y 8 electrones. Ya con esto, con estos ejercicios que acabamos de resolver, vamos a tener en plataforma como actividad número 2 la resolución de ciertos ejercicios o de ciertos compuestos, donde tal vez les solicite que realicen la estructura de Lewis y las configuraciones electrónicas para unos compuestos de enlace covalentes o compuestos covalentes, o también podemos tener ejercicios donde les indique, por ejemplo, les coloque ciertos compuestos y les pregunte qué forman enlaces covalentes o enlaces iónicos. Y allí ustedes tienen que observar qué elementos se están utilizando y cómo se están uniendo esos enlaces. La actividad es muy sencilla, debe ser realizada, si saben utilizar Word, lo pueden realizar por Word, o a su vez la pueden realizar en una hoja blanca o en una hoja de cuaderno, le toman fotonitidad y suben posteriormente a lo que es la plataforma. Espero que haya sido de muy buena explicación el tema número 2. Hasta luego.